Hola Santiago, ¿cómo va? Básicamente coincidimos en esta reunión, pues porque su merced puso en Twitter me linkeó, pues me invitó en una reacción a un tweet que publicó respecto a una noticia que presentó, que sí, que se difundió en la página del Ministerio de Cultura en el 26 de enero de este año, una noticia que se titulaba Mi Cultura lanza Programa Nacional de Salas y Carpas de Circo concertadas. Entonces, básicamente a partir de esa noticia, usted me invitaba a que habláramos respecto a la situación del sector, concentrando su mirada en el área de artes plásticas y visuales, que igual es como el área en el que nos venimos desempeñando y que eso es parte como de la postura que he visto que su merced no solamente tenía en ese tweet, sino en otras posiciones y que parece verse como a lo largo como de todo este proceso de redirección de recursos por parte del Ministerio de Cultura respecto a otros actores, parece que el área de artes plásticas y visuales está dejada de la mano de Dios y pues como Dios no existe, entonces está en manos de nada y en ese sentido, para desgracia nuestra, pareciera que la única institución con verdadera vocería dentro de la proyección institucional, dentro de las políticas culturales del Estado respecto a artes plásticas y visuales, viene a ser, para desgracia nuestra, Arbo. Es decir, con Arbo ya como que está solucionado el contacto. Arbo pertenece a una cámara de comercio con unos intereses claramente pro-uribistas y en ese sentido claramente de extrema derecha y en ese sentido claramente enfocada a el patrocinio de instituciones que no generen contenidos culturales problemáticos. En ese punto entonces, el tuit y revisando de hecho otras posturas en otros encuentros, me parece que sí, por supuesto, tiene muchísima validez para que empecemos a hablar de este problema, pues porque básicamente estamos condenados hasta que por lo menos cuando se acabe la lechona dentro de año y medio vamos a tener al ministro de Cultura que por desgracia se tiene ahora y en ese sentido de aquí hasta que se acabe la lechona, artes plásticas y visuales va a seguir comiendo mierda. Entonces, digamos que para ampliar un poco el contexto de este encuentro, también quisiera citar una charla que Jorge Robledo mantuvo con Catalina Ceballos, está alojada en el Facebook de Robledo, la sostuvieron el 11 de enero, y básicamente Robledo lo que hacía era como una presentación maximalista de los problemas que tuvo el campo artístico con la pandemia y por supuesto tratando de dirigir la atención hacia los problemas o la manera más bien en que la supuesta solución planteada por el gobierno con la ley Reactivarte pues no era tal. Y en ese sentido me llamó mucho la atención cuando Catalina Ceballos, respondiendo pues a las preguntas que le hacía este Robledo, hablaba de cómo históricamente el campo artístico ha tenido siempre poca plata. Es decir, quienes nos venimos desempeñando en este sector a lo largo de los últimos 15 años, hemos visto que lo que hacemos es sobre todo pelear por la miseria. Nosotros somos expertos en administrar la limosna. Y en ese sentido, lo que veía Ceballos es que el cacareo de parte del Ministerio de Cultura anterior y este respecto al hecho de que ahorita se tiene el presupuesto para financiación de cultura más grande del cosmos y hasta la antimateria y más, no es tal, y por otro lado puede introducir lógicas bastante graves como las consabidas prácticas de corrupción que imperan en nuestro país. Es decir, antes miserables, ahora puede que haya plata y ahorita que hay plata, entonces puede que haya actores expertos en robarse el dinero público para que lleguen y pues además nos roben a nosotros. Es como, eso me recordaba un poco el inicio de Agarrando Pueblo, cuando el director de cine coge al indigente y le quita el tarro de limón y le dice, mueva el tarro. En nuestro caso, van a llegar así, no sé, digamos desde el Julio Mario Santo Domingo, Cine Colombia, o grandes superficies comerciales, digamos en el caso de artes plásticas y visuales, Arbo, van a llegar y nos van a quitar el tarro, nos van a decir, mueva el tarro, van a grabarnos para la cámara y se van a ir con el hijo de puta tarro. Entonces, ante esa situación de año y medio en que desde el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, u otras entidades nos van a quitar el tarro,
Me preocupa el bienestar de mi tarro y me preocupa que los recursos que había para ese tarro ahora se van a redirigir. Entonces quisiera, porfa, Santiago, si su merced puede entonces contextualizar su postura respecto a esa noticia de salas concertadas y pues ya continuar por ahí. Bueno, quisiera empezar por esta segunda parte, estimado Guillermo, que expone. Yo no he visto esa conversación que tuvieron Catalina y Robledo. Sí, con Catalina Ceballos he conversado algunas cosas también en redes. Ujú, Respeto esa mirada que ella tiene sobre la cultura como un campo de gestión nuevo para el país, pero frente también al tema de los derechos culturales y que por supuesto es un renglón de producción, sí lo ujú, es. Esa palabra producción en términos capitalistas molesta, pero si somos un sector que le produce a la sociedad unos bienes patrimoniales en la memoria, en la paz, en fin. Y todo eso es lo que este gobierno ha venido negando, la economía naranja, y habría que decirlo allí. De pronto hemos trabajado más el tema con María José Pizarro, o sea, sí ujú, podría decir que con ella sí hemos tenido, o a nivel personal he tenido como un poquito más de cercanía, de diálogo a través de la MAC, de la Mesa ujú, Amplia por el Arte y la Cultura, y con María José Pizarro poder establecer, por ejemplo, todo lo de Reactivarte fue una serie de sesiones, yo estuve allí también con la gente de la MAC, con María José, y había gente de otros sectores de la cultura, y pues claro, entre los análisis que hacemos, uno de esos es que efectivamente ahorita es esto que Felipe Naranja llama ese cupo que ujú, da la economía naranja, porque básicamente empresas de cualquier índole pueden, digamos, ahora hacer ese pago de impuestos a través de la economía naranja a COCREA, y ujú, eso va a ir al Fondo Cultura, pero lo que no estamos viendo es, esas empresas tienen reducción de impuestos, ¿sí? Lo primero, o sea, el erario público general eh, eh, pues no va a ser bollante como debería ser en general, ujú, o depende el nivel de impuestación que vaya a tener ese con cultura. Pero ese es un primer escenario. El segundo es realmente cómo se va a aplicar ese presupuesto, porque COCREA va a ser, por un lado, a través de convocatorias y por otro, a dedo también puede asignar. ujú. A dedo puede hacer asignación. O sea que perfectamente le puede decir a Arbo, miren, gástenselo del tarro y miren a ver, y al artista bótenle ahí por ahí una moneda y tómenle la foto para que aparezcamos aquí con esta economía naranja tan importante que es una farsa. Yo la considero una farsa realmente. Ujú, Una farsa porque, claro, eso viene de unos postulados internacionales, pero como se ha impuesto en Colombia, ha sido sin diálogo con el sector artístico y cultural colombiano. Ejemplo de eso es, y aquí cierro esa parte, que esta junta, que ahora empieza a ser Foncultura, porque tiene una junta, se crea una ujú, junta, la ley Reactivarte hace y la ley de Economía Naranja hace que se cree esa junta, y en esta junta no hay representantes del sector artístico y cultural colombiano, ujú, sino gente del ministerio, un representante del Consejo Nacional de Cultura, pero es uno, ¿sí? Y el resto son representantes de la economía naranja, o ujú, sea, de COCREA y, ujú, del que ahora, yo digo, ya esto no se llama Ministerio de Cultura, esto es Ministerio Naranja, ¿sí? Y habría que mirar realmente como colombianos si estamos perdiendo al Ministerio de Cultura. Eso es una primera cuestión. ujú. Para responder ya en cuanto al asunto del tema de salas concertadas, en el tweet que en efecto yo pues le pedí a Guillermo que conversáramos sobre el asunto, es que hace un par de días el Ministerio de Cultura muestra en su página, y hay unas fotos donde se hace homenaje a Ramiro Osorio, merecido por supuesto, es un Ujú, señor muy importante que aportó mucho cuando fue ministro de Cultura, cuando ayudó, o bueno, pues cuando ayudó a crear el ministerio y cuando la Ley General de Cultura, sin duda es una persona que merece homenajes. Y estaban algunas personas del sector teatral que, insisto, total respeto por esas personas, por la maestra Patricia Ariza, mucho respeto y por su trayectoria, por supuesto. Y digamos que la crítica que yo hago en este tweet es, bueno, está muy bien que se generen salas concertadas, a veces en este sector también hay
hay diferencias y se preguntan qué tan buenas son, porque hay mucha tramitología. O sea, el Ujú, problema de este país es que para todo es miles de trámites para hacer una cosa, eso es una vaina tenaz. Pero digamos que es un programa que existe, las salas concertadas, ujú, y básicamente están dirigidas al sector escénico. Muy bien, saludamos al sector escénico, se aplaude que exista. Sin embargo, yo he dicho, bueno, ¿y las demás áreas artísticas y culturales qué? ujú, Porque quienes pertenecemos a colectivos artísticos o de pronto en un espacio artístico y cultural de otras áreas, pues también nos gustaría y sería democráticamente importante que esa convocatoria de salas concertadas tuviera un rubro mayor y se amplíe a las demás áreas artísticas y culturales. Eso ujú. para nosotros también asegurar parte de nuestros procesos frente a otro tipo de convocatorias y de cosas, porque digamos que en esto, como bien lo dijo Guillermo, pareciera que el área de artes visuales del Ministerio de Cultura estuviera hablando directamente con Dios, pero si Dios no le habla nunca, pues entonces no vamos a ver la salvación para estos sus hijos. Ujú. Eh, eh, entonces, realmente, no sé, me estoy cuestionando seriamente el papel del área de artes visuales actualmente en el Ministerio de Cultura. Me parece que el papel de nuestra área y de otras áreas es quedarse rezagados de la poca gestión, porque, o sea, tras de que el Ministerio Naranja ahora nos quiere privatizar el recurso, privatizarlo para entregárselo a empresas, a grupos que también hay allí empresas de índole que eso es otra cosa. El recurso de economía naranja pueden entregárselo a una empresa de videojuegos, por ejemplo, Ujú, ¿sí? Pueden entregárselo a una empresa de car audio, pueden entregárselo a una empresa de cualquier índole que cae dentro de esos 16 ítems de economía naranja, y lo que queda relegado es las artes y la cultura. ujú. Entonces, tras de que están privatizando el recurso y el poco recurso público que nos queda es que no se ve la gestión de las áreas. Entonces, realmente yo sí me estoy preguntando el papel del área de artes visuales del Ministerio de Cultura actualmente. Y un Ujú. área que si no pide presupuesto, entonces ¿para qué está? Sí, ahí, pues Santiago, yo creo que, digamos, volviendo a lo que usted dice, en un escenario satánico de esta nueva estructuración de la relación del ministerio con el sector artístico para artes plásticas y visuales, podría ser que perfectamente el Salón Nacional de Artistas fuera realizado en Corferias, ya ha sucedido, y que coincidiera con Arbo, pero subrogado a Arbo, es decir, se presenta Arbo y por debajo, como sucede con otras iniciativas que se le colinchan a esta Feria Las Malas para aparecer en la foto. Entonces, Ya. dentro de la inauguración de Arbo, después, no sé, el domingo a las 8 de la noche, se inaugura el Salón Nacional de Artistas y en ese sentido se cumplen dos cosas. Por supuesto, se beneficia a la Cámara de Comercio, es decir, desde su directora inoperante María Paz Gaviria hacia abajo, y por otro lado, se garantiza la circulación de recursos hacia los privados y además, volviendo como a la parte que cerraba su argumento respecto a qué hace el área de artes plásticas en el Ministerio de Cultura, pues como que le garantiza el trabajo al área de artes plásticas y visuales, es decir, ya ellos no tienen que estar encargados del Salón Nacional de Artistas. Y en ese sentido, ese escenario, insisto, satánico, puede cumplirse si definitivamente opera la aplicación de la ley Reactivarte y otro tipo de prácticas dentro del ministerio respecto a la relación con el campo artístico, como por ejemplo ese grave recordatorio que usted nos hace y es que en en la mesa, en la junta de este nuevo fondo que se creó, no hay actores del campo artístico, lo cual en términos operativos es bastante no extraño, porque la hijueputez institucional en términos de cultura en nuestro país es pan de cada día, sino más que extraños, cínicos y por lo tanto plantean un segundo escenario satánico, donde básicamente quienes van a administrar recursos de cultura no tienen la menor idea de cultura. Ejemplo, el ministro Buitrago. Así es. Que digamos Buitrago es un actor malogrado, ¿no? Entonces acordémonos, Lenin era un poeta malogrado, Mussolini era un poeta malogrado, Hitler era un artista malogrado, Felipe Buitrago es un actor malogrado. Entonces, nomás como por jugar con los guiños históricos. Por otro lado,
me parece que eh, para desgracia de Osorio, y está sucediendo con esta gestión del ministerio, para desgracia de esos maestros, su existencia y el otorgarle medallas o a realizarles homenajes o su muerte, está viniendo a ser aprovechado por parte de un ministerio que no dialoga con el sector. Entonces, se acerca a los maestros, los manosea y les da una medalla y en la medalla lanza una política. Y en ese sentido, me parece triste ver cómo a estos sujetos, para validar la gestión del ministerio, se les recupera, se les desfosiliza, se les actualiza, se les cuelga una medalla y con eso se garantiza como un supuesto diálogo de la gestión del Ministerio de Cultura con el sector. O sea, no sé, pues, se están demorando, yo creo que faltan 5, 4, 3, 2 para que a Eduardo Serrano le den una medalla, por lo tanto ya se cumplió el vínculo con el campo artístico local. Y para O a Doris terminar, Salcedo. O a Doris Salcedo. o a Doris Serrano. Ahora, ya volviendo a lo de salas concertadas, que es como el núcleo de esta conversación, sin entrar a responder eso, sí quiero reforzar la pregunta sobre qué es lo que hace el área de artes plásticas y visuales en el ministerio. De hecho, ¿quién está al frente? De hecho, mirando la gestión del funcionario que está al frente, que es el señor Andrés Gaitán, que es Andrés Gaitán Tobar, un sujeto que estudió artes, que trabajó durante muchísimo tiempo al frente del Departamento de Artes de la Javeriana, llega al área de artes visuales y no hace nada. Caso para recordar la reacción del Ministerio de Cultura respecto a la censura que sufrió un mural dentro de la programación del Salón Nacional de Artistas. Se dio la censura, no hubo respuesta del ministerio y cuando se dio la respuesta mucho tiempo después, les echó la culpa a los artistas por ser contratistas. Entonces, ese es el sujeto, si no lo han echado, si no ha renunciado, ese es el sujeto que está ahorita con el sector, que es el sujeto que nos encabeza, es el sujeto que me representa a mí ante el ministerio. Entonces, me parece gravísimo que continúe ese sujeto y, por otro lado, por supuesto que es absolutamente grave que dentro de esa pelea por la miseria que se está dando en este momento, en esa rapiña por recursos, esta persona no participe. Y mi pregunta apunta al hecho de que, sí, yo desdigo claramente de su gestión, o sea, no confío en la gestión que hace ese sujeto. Pero por otro lado, me parece absolutamente preocupante que simplemente el tipo pase de agache, dentro de la pelea por la rapiña el sujeto no se mete, supongo que no le parece cool vincularse con otras personas que pelean por limosna, pero más grave aún, es terrible que no participe y si lo hace, que no hagan visibles las políticas que ha ayudado a generar y la manera que ha permitido que se beneficie o no al sector. Y en ese sentido, sí me parece importante, digamos, ya que usted maneja, conoce como parte de ese desarrollo, quisiera porfa que nos mostrara entonces cómo entiende usted, cómo conoce usted el modelo, o cómo interpreta usted, más bien, cómo interpreta usted el modelo de salas concertadas y qué cree que podría suceder respecto a ese modelo con artes plásticas y visuales. Pues, bueno, varias cosas aquí, Guillermo, de esto que acaba de decir también, como para enlazar algunos aspectos que me parece clave. En efecto, eso de ese capítulo del mural censurado y ese silencio del ministerio fue una vergüenza. Eso es un capítulo que si no hubiera dado no se hubiera dado esa reacción de nosotros como campo artístico y cultural en las redes y lo que estaba pasando allá, con todo y que pues yo con Lucas Ospina tengo diferencias, pero su trabajo merece defenderse, su trabajo creativo, ni más faltaba, y el trabajo de Power la Paola, muralista Power Paola. Power Paula, un trabajo muy interesante. En fin, esa censura en pleno Salón Nacional es impresentable. Es que esto no, esto ya es para un capítulo en la historia del Salón Nacional de Artistas, que es una historia tan importante. Y precisamente sí, sobre esto que dice Guillermo, de cómo el Salón Nacional, que para mí es el evento más importante del arte colombiano, no Arbo, el Salón Nacional debería efectivamente ponerse en un diálogo muy frente a frente con Arbo, porque el Salón Nacional debería ser pensado como el escenario democrático para pensar el arte y la expresión y la conceptualización de nuestra visión histórica y como sociedad
actual en Colombia y bueno, en una revisión de lo que curatorialmente se pueda pensar en el Salón Nacional de Artistas actual. Debería ser el campo de confrontación, digamos, de ese escenario antidemocrático que es este país. Pues es que lo que pasa en la Junta de Foncultura, donde no hay sentados ni Ujú. artistas, ni sindicatos, ni ONGs culturales, eso es un acto antidemocrático. Y yo lo he dicho en varios grupos culturales que por ese tipo de cosas puede dar lugar a demandarse esa ley. Eso se puede demandar. Eso es anticonstitucional. Bueno, punto uno. Punto dos, digamos que frente al área de artes visuales hay otra cosa que me cuestiona, es que el año pasado no salieron las becas curatoriales del Salón Regional de Artistas. Claro, se Ujú. buscó una solución que entonces que ahora el salón regional fuera virtual y que los artistas participaran directo. Muy bien, y bien por los colegas que entraron allí Claro. y que se presentaron. Yo no me presenté porque me parece que la curaduría también es necesaria, las dos cosas. Pues esto debe ser una cosa equilibrada, el trabajo del artista y la revisión curatorial, porque Ujú. entonces ¿cómo es el contexto de las cosas? O sea, yo sí Aquí, creo qué que el pena, arte es... permítame interrumpirlo, Santiago. Y es importante resaltar que Andrés Gaitán Tobar hace parte de la generación que precisamente cuestionó el modelo de premios del Salón Nacional de Artistas para transformarlo en el modelo de curadurías. Entonces, como que él Y él se ganó varias y curadurías. él se ganó, sí, yo de hecho trabajé como montajista en una curaduría de él que hizo con Claudia Salamanca, que Magia Magia hace parte ahorita del Consejo Nacional de Artes. Entonces, sí, A ese mundo quiero este yo ir. sujeto que hace parte de esa generación, ahorita mismo aprovechando, yo creo que no es aprovechando, o sea, aquí en lo personal creo que en serio, eh, el tipo se encontró la solución en un tamal y es que básicamente el tamal sacó la solución de repartir plata para artistas para resolver lo del salón regional y chao. Es decir, lanzamiento de los resultados, socialización, etcétera. Es decir, si yo quiero hacer ahorita una curaduría, perdón, una investigación respecto a los resultados de esa curaduría, me queda muy jodido buscar en esa pésima página que es la del Ministerio de Cultura qué pasó con los regionales. A hoy, ¿dónde están esos resultados? Ya, era eso. En efecto, o sea, lo que es investigación ya del campo artístico, allí queda, ya vamos a tener un bache aquí, a menos que él resulte haciendo toda la curaduría, no sé, no sé. Es decir, a mí eso me tiene realmente muy molesto porque incluso estábamos esperando realmente qué iba a pasar con el tema de esas curadurías Ujú. para poder también democráticamente a ver cómo nos vinculábamos, ¿no? Pero bueno, digamos que ya se fue así, que la pandemia ha servido de excusa para todo, incluso para esa inoperancia, pero quiero ir presente ese punto. Yo he tenido pues diálogo con el consejero de Cultura de Artes Visuales y dirigimos como sector artístico de artes visuales de Boyacá, nos reunimos algunas personas, hicimos un derecho de petición. Yo se lo hice saber a Guillermo meses Ujú. atrás, eso fue en el año pasado cuando recién inicia este tema de los cierres y tal. Y bueno, dirigimos un derecho de petición muy juicioso en el cual preguntábamos, por ejemplo, por la política pública para las artes visuales en Colombia, Ujú. para dónde hay una ley para las artes visuales en Colombia, no la hay. Por ejemplo, cinematografía tiene una ley, Ujú. el campo escénico tiene una ley, la LEP, ¿sí? Literatura tiene el tema de bibliotecas, ¿sí? Que está pegado a la Ley General de Cultura y a la estampilla Procultura. En fin, las diferentes áreas artísticas, sí que bueno, tienen leyes también específicas para ir generando espacios de desarrollo, pero artes visuales no tiene una ley de nada. Entonces yo digo, entonces, ¿qué está haciendo el área de artes visuales? Y desde aquí les hago esa pregunta, ¿qué están haciendo? Porque no hay una ley para las artes visuales. Ya es justo que respondan también. Sí, pues yo conozco a Andrés Gaitán, ha sido muy amable y todo, y Pues bien, es que es lo mínimo, o sea que si no fuera amable ya sí, sería el colmo, pues. Sí. ¿y qué? ¿Y la amabilidad qué? ¿Y dónde está el desarrollo de nuestra área? ¿Sí? Ujú. ¿Por qué no hay una ley para las artes visuales en Colombia? Esa es una pregunta concreta que se la dirijo al área de artes visuales desde aquí, aprovechando este espacio que nos da reemplazo, al área de artes visuales y a nuestra consejera nacional de cultura del área de artes visuales que conoce estos materiales que le hicimos llegar y que eso me tiene muy molesto, lo confieso, porque le hicimos llegar todos esos materiales
¿sí? Parece que se hizo la de la vista gorda y no tuvo en cuenta dentro de los informes teóricos que ella presentó, de todos estos informes que han hecho, incluso Esfera Pública publicó parte de eso, pues no se da informe de ese documento que hicimos desde Boyacá los artistas visuales. Entonces yo le digo a Claudia Salamanca también que por qué se invisibiliza eso y que me invite a un debate y confrontamos ideas con mucho gusto, ¿sí? Porque es que no, las cosas no son así. Bueno, y finalmente, pues, ese tema, digamos, de tratar de pensar en las artes visuales en Colombia, en efecto, somos un campo que ha crecido mucho en las últimas décadas. Y son varias las facultades de arte en todo el país y escuelas de arte sacando egresados anualmente. Qué Ujú. bueno, pues qué bueno que haya una profesionalización, que hay también facultades de arte generando, digamos, procesos, aunque siento que a veces hay algunas academias que se han quedado un poco aisladas en todo esto. Ujú. No sé, algunas se han quedado como calladas de todo el fenómeno que sucede. Pero independientemente de eso, el tema es que cada vez salen más y más egresados y no hay, en efecto, una georreferenciación, ese mapa cultural, ese censo que se ha pedido del ministerio, que ahí abrieron una página y pues ahí está, y toca llenarlo, pero eso no es un censo es una cosa mucho más de construir unas categorías también de análisis, un seguimiento, un proceso. Esto no se trata de una cosa donde uno llena unos datos. Es decir, a mí me parece una falta de respeto donde nos ponen eso en un directorio. Eso es un censo, eso no es un censo cultural. Un censo cultural debe ser toda una categorización del estado del arte, ¿sí? Y que se actualice cuántos artistas en todas las áreas artísticas estamos en el país, que es lo que decía Guillermo. En efecto, el Congreso de la República y los gobiernos que tenemos históricamente han dejado al Ministerio de Cultura como la última cartera que es la que recibe migajas y un sector como defensa, es el segundo ministerio más grande en presupuesto. Y estamos hablando que tiene, como lo dice Gonzalo Castellanos en su investigación, el Ministerio de Defensa se gasta en una semana el mismo presupuesto que el Ministerio de Cultura tiene para todo un año. Ujú. Eso es una desproporción de país y también es para que como sociedad reflexionemos. O sea, se está invirtiendo ese dinero de nuestros impuestos en bala, en tanquetas, no tenemos vacunas y no hay para invertir en la cultura. Ujú. Esto merece un análisis fuerte también como sector y unirnos como sector artístico y cultural, y también desde las artes visuales debemos pensar en crear nuestra propia red nacional de artes visuales. Ujú. Digamos que ahí Santiago, cuando uno precisamente como que ingresa información en ese supuesto censo, eso parece más es como una base de datos para perfilar personas, pues que es como una práctica de este gobierno, ¿no? Perfilar personas según la manera que, pues su postura ideológica, y en ese sentido sí, como que piden fotos, la dirección, como datos bastante inoperantes respecto a la orientación de políticas y simplemente lo que buscan es censar en términos de identificar número de pobladores y más allá no llega a nada más. Por otro lado, no dejar de resaltar que esa, como otras de las extensiones de la página del ministerio, es un fracaso y en ese sentido llenar ese formulario, pues gente, los que quieran llenar el formulario, llénense primero de paciencia que esto es a largo, a mediano plazo, o sea, se tiran su tiempito. Quería, Santiago, entonces, volviendo a la idea de las leyes sectorializadas, saber si su merced ha mantenido diálogos con otras personas, otros agentes del sector y qué han opinado al respecto, qué ideas se les han ocurrido al respecto. Bueno, gracias por la pregunta, Guillermo. Ah, bueno, y complemento de la pregunta anterior. Bueno, el tema de salas concertadas yo no es que lo conozca en detalle, Ujú. ¿no? Sé que para el sector escénico, para algunas personas sirve, claro, porque es un recurso que le llega. Tengo entendido, en Juntanza Cultural, cuando entrevistamos a Ramiro Osorio, él nos decía que antes el recurso era directo, o sea, que el grupo
escénico demostraba una trayectoria y era un apoyo directo. Después, con todo este neoliberalismo que se ha impuesto en la cultura, ya fue que por convocatoria. Entonces lo mismo, miren a ver con este tarrito cuántos pasan y Ujú. no, o sea, si hay un apoyo directo para los que estamos generando procesos en todo el país, pues qué bueno, y debería ser así para todas las áreas. Qué bueno que en escénica se avance en esa parte y que ojalá se dé para todas las áreas artísticas y culturales. No sé, quien tiene un espacio en tal zona pueda estar apoyado, que sea una base también para más procesos. Pero bueno, eso como pasará esa parte. Con respecto a esta pregunta que acaba de hacer, pues digamos, sí, sí hemos hablado con gente de otras áreas, tanto, por ejemplo, ahí en los grupos culturales, y bueno, diría que en la MAC es donde he estado Ujú. participando a nivel, digamos, nacional, pues sí se ha hablado por ejemplo, la necesidad de la ley del artista. ¿Eh? Y es que miren cómo es de perverso el asunto de cómo está contemplada nuestras cosas desde esos congresistas que tenemos. Por eso hay que hacer un cambio profundo de ese Congreso tan corrupto, Ujú. porque hacen es leyes para ellos y para sus lobistas. La ley de economía naranja es una ley para unos lobistas, así, de ciertos congresistas del partido de gobierno. Ujú. ¿Sí? Y que por eso está montando esas ADN, esas áreas de desarrollo naranja, que va uno a ver quiénes son las que están montando esas áreas de desarrollo naranja en las regiones. Revisen ustedes, pónganse a hacerle la búsqueda quiénes son los que están montando esas áreas de desarrollo naranja en las regiones. Y van a ver cómo empatan cosas con ciertos grupos que son los que lideraron esa ley, mientras la oposición produjo una serie de artículos para que fueran acogidos en la ley de reactivarte para replantear cosas y ninguno de esos artículos fue acogido en esa ley. Fue negada por el partido de gobierno. Entonces, quiero decir con esto que en cuanto a la Ley General de Cultura, que en términos generales es una ley muy bien planteada, claro, tiene algunos vacíos, hay cosas que actualizar, pero en términos generales, ese grupo que concibió la Ley General de Cultura en ese momento Ujú. y que la lideró el congresista Manuel Cepeda Vargas, el papá de Iván Cepeda, él fue quien la lideró en el Congreso y la gente del sector cultural de esos años, de los noventas, logró que la Ley General de Cultura tuviera, digamos, una idea de país cultural. Eso está muy bien. Y una idea democrática. Es una ley hija de la Constitución del 91. Es muy valiosa en esos en Ujú. términos de democracia cultural, en términos de derechos culturales. Pero hay títulos de esa ley sin desarrollar. Y, por ejemplo, tengo entendido, creo que es el título 2, ahorita no recuerdo bien, pero ese título 2 está sin desarrollar, que es el que correspondería sobre todo a la seguridad social y al bienestar, a las garantías generales para el buen vivir del artista y del gestor y creador cultural colombiano. Ujú. Entonces, esa tendría que ver con la idea de crear la ley nacional del artista, como Ujú. existe en otros países, que la llaman el Estatuto del Artista, que le brinda por parte del Estado unas garantías al artista. Eso sucede, por ejemplo, en Francia, la llaman así, el Estatuto del Artista. ¿Sí? En España también están trabajando el tema, en varios países. Pero en Colombia no se ha desarrollado y esa ley del artista, insisto que sería como artista, gestor y creador colombiano, esa ley pues garantizaría por lo menos cosas de la vida digna, básica, Ujú. para nuestro sector y me parece que eso es fundamental y esa ley no existe y esa es una tarea que tenemos como sector, Ujú. pero eso iría de la mano de un congreso nuevo, de un congreso que no sea de este congreso corrupto politiquero que tenemos. Ujú. Ahí quería preguntarle, ¿con qué congresistas han tenido contacto para adelantar estos diálogos? Bueno, yo diría que ha habido un contacto básico, Ujú. sí, María José Pizarro ha estado pendiente, Iván Cepeda, Ángela María Robledo también. Sí sé que también por el sector digamos, de la UNA y de otros grupos culturales también hay gente pendiente.
pero diría que conozco en principio estos congresistas, seguramente hay más. León Freddy Muñoz también estuvo muy pendiente ahí en el tema de reactivarte, y conoce, realmente es un tipo que conoce el tema cultural. Y está de pronto hay un liberal, es un filósofo, ahorita me olvida el nombre, pero digamos que sí hay algunos congresistas que ya tienen eso en su radar, pero es una tarea que debemos desarrollar como sector artístico y cultural de la mano de esos congresistas y de nuevos congresistas, porque una cosa es que se pueda hacer esa ley, que la podamos escribir, que logremos una ley muy bien redactada como sector artístico y cultural y que sea para todas las áreas artísticas y culturales. Eso sería el ideal. Ujú. Pero se pone en el Congreso y como la mayoría es del gobierno naranja, ¿cierto? Es muy posible que esa ley no pase, Ujú. como pasó con Reactivarte, que todos los articulados que propuso la oposición fueron negados, todos fueron negados por el partido de gobierno. Por eso se necesita que haya también un equilibrio, digamos, allí que la oposición también pueda llegar a poner leyes, porque entonces lo que estamos haciendo es que las leyes nos las impone este gobierno tan nefasto que lleva décadas en este Ujú. país. ¿Sí? Y bueno, pues eso es una tarea como sociedad siria que están, esas personas, las que nombré. Seguramente hay otros, pero no conozco más nombres. Ok. Diría que ellos. Eh, Sa- Santiago, en algún momento usted habló o sea, habló de la MAC y en la MAC es donde desarrollan estos diálogos. Es posible que acceder no, ni siquiera, es posible conocer los canales de comunicación con la MAC, por ejemplo, para que las personas, los artistas que se ven afectados por esta gestión, envíen ideas, propongan ideas, algo así como un espacio de índole asamblearia donde se puedan recoger estas proposiciones. ¿Dónde está? ¿Cómo se puede consultar? Bueno, también gracias por la pregunta, Guillermo, porque en principio tengo que aclarar una cosa. Todo esto que yo he dicho lo hablo a título personal, Ujú. ¿sí? A título de Santiago González. Digo que he integrado la MAC y desde allí hemos hecho algunas acciones, ¿sí? Ujú. Eso para aclarar que no puedo decir esto a nombre del grupo como Ok, tal, ok. porque para que salgan decisiones de grupo allí es lo que se Por hace supuesto. público a nivel de comunicados y a nivel de redes. Por eso esto que digo lo asumo es a título personal. Ujú. Ahora, en cuanto a la MAC, sí, se hace la invitación y precisamente la MAC está continuamente en sus redes, en Facebook, se encuentra en Facebook, MAC Colombia, en Instagram y en Twitter, y se están publicando las invitaciones a las reuniones, que es más o menos una cada 20 días, ¿sí? Y allí se está convocando y se sigue ampliando. De hecho lo interesante es que se está sumando mucha gente de todo el país y eso es también uno de los objetivos, que se sume gente desde una mirada plural, desde Ujú. diversas miradas, incluso ideológicas, pero que sea una mirada pluralista la que converja allí, que Ujú. converjamos desde miradas pluralistas. Entonces, es que miren en las redes de la MAC y allí se están colgando las invitaciones a cada reunión e incluso cuelgan el link. Y en el link la gente puede participar y dice, bueno, o escriben, también le escriben a la red de la MAC y le escriben para que se haga el proceso interno de hacer el llamado y que ingresen a ser parte o que también sus propuestas sean tenidas en cuenta para discusión y para que se puedan socializar y que eso sí, ha habido como un seguimiento fuerte hacia el ministerio, hacia el Congreso y los documentos, que es lo que más yo le valoro a este grupo que está allí en la MAC, y Ujú. es que los documentos que se han construido son documentos muy serios, documentos muy bien constituidos, documentos bien debatidos, documentos que tienen mucha solidez. Ujú. Entonces, así mismo se da con cada documento. Pero insisto, lo que yo he dicho lo digo a nombre propio. Vale, vale. Para la MAC, lo que es válido es lo que se publica a nombre de la MAC en las diferentes publicaciones que hacen y la gente se puede vincular allí a través de las redes, escriben o buscan en los links de las invitaciones a las reuniones. Ok. Santiago, usted hablaba de otra práctica gravísima por parte de este gobierno y es que las propuestas de artículos
de la oposición para la ley Reactivarte fueron omitidos o simplemente no se tuvieron en cuenta. ¿Usted sabe de alguna página donde se pueda consultar ese articulado, donde un repositorio que tenga esa información para saber qué fue lo que se rechazó? Muy concreto, Guillermo, diría, y eso a mucha gente a veces no les gusta. Miren, de hecho eso me lleva a otro asunto, Guillermo, y es que en parte toda esta ignominia política que tenemos es porque lo hemos permitido, porque claro, nos cansa la política, nos agobia, no queremos saber de eso, pero tristemente por eso es que están allá ellos quienes nos gobiernan, Ujú, ¿sí? Y lo más mediocre son quienes están gobernando. Y ujú, del lado de la sociedad estamos viendo cómo nos imponen las leyes. Entonces, en la última, eso fue en la última sesión del Congreso, en la plenaria de Cámara, fue donde se discutió, era donde se daba el último debate, en el ujú, último debate de Reactivarte, que eso fue terminando diciembre, donde claro, toda la gente ya estaba en sus cuestiones familiares y etcétera. Yo puedo buscar el link ujú. y lo comparto para que, entonces allí, o sea, no diría que está escrito, pero sí van a escuchar ustedes a los diferentes representantes de la oposición que dijeron, proponemos este artículo, proponemos tal otro artículo, proponemos que la Junta de Foncultura también sea integrada por Ujú. ONGs, sindicatos o artistas del país. Todos esos articulados propuestos por la oposición fueron negados por el partido de gobierno, Mm, ¿sí? ok. Y eso está ahí grabado, está grabado en la sesión, en la última sesión de la discusión de la ley de Activarte, que sí hubo participación del sector colombiano. Cuando estábamos ahí conectados, habían alrededor de casi 300 espectadores. Ujú, Ojalá no fueran 300, ojalá fuéramos 3.000 o muchos más, ¿sí? ujú. Ok. Santiago, entonces para terminar, ¿quiere añadir algo más? Bueno, otra vez sobre el sector artístico o sobre nuestra área específica. Ujú, Pues no sé, Guillermo, hemos estado hablando con otras personas también de las artes visuales y creo que nos atañe empezar a construir una red nacional de artes visuales. Es como que la invitación la ponemos aquí con Guillermo y con Reemplazo a que a través de Reemplazo y de otros grupos y a través de otros artistas que tienden puentes, busquemos crear esa red nacional de artes visuales. Diría, no sé, Guillermo, cómo ve esa parte, qué análisis le haría a esa posibilidad. creo que precisamente es necesario ya que hay una absoluta falta de representación en los entes del Estado y por supuesto un grupo grande puede lograr una interlocución mucho más significativa ante actores, ante agentes políticos interesados. Me parece que hay un problema, ese sería más de índole logística relacionado con la reunión de esa información. Sin embargo, me parece importantísimo que se destaque la necesidad de que se construya esa red. Es decir, no tanto decir como reemplazo va a centralizar la información de esta red en el país, sino más, hey, agentes de base, productores, artistas, autores, asóciense y agremiense y configuren ese gremio según sus lógicas y sus prácticas, teniendo en cuenta que en lo que estamos enfrentando es un escenario supremamente difícil respecto al diálogo con el gobierno. E insisto mucho en ello, en que ya que este gobierno, por ejemplo, desdice de la presencia de los artistas, negándole su participación en juntas de fondos que se supone van a manejar el presupuesto más grande para la cultura en el universo, etcétera. En este caso, entonces, creería que sí, el sector cultural como tal debería asociarse y plantear sus prácticas de asociación, diseñar sus modelos para, por supuesto, llevar adelante este mecanismo. Lo expreso sobre todo porque estamos hablando de un sector creativo, es decir, este mismo sector puede idear maneras de participación que renueven, de hecho, selección de representantes o no selección de representantes, modelos de práctica de representación política o democracia directa. Es decir, podría incluso convertirse en un laboratorio político bastante interesante de llegarse a dar. Sí, Guillermo, en ese escenario diría una cosa para terminar, y es que, bueno, están las redes, esto que estamos haciendo Ujú, acá. Lo digo porque los diferentes grupos, digamos, de estos temas de activismo cultural en los que estoy, son a través del WhatsApp, ujú, ¿sí? Y de las redes sociales.
y pues en las redes sociales tendríamos como ese puente para que nos conformemos, ¿cierto? Y Ujú, que es necesario, o sea, que si por ejemplo otros sectores, otras áreas han avanzado ujú. frente a una política cultural bastante incipiente en Colombia y un presupuesto paupérrimo que es el de cultura de este país, que es vergonzoso, el presupuesto de cultura de este país. Pero asimismo necesitamos, en efecto, en nuestra área, en las artes visuales, empezar a conformar esa red donde también converjamos y pues ideológicamente todos estamos más o menos, digamos, en una línea de otras realidades para este país. Pero creo que más allá también es poder tener la grandeza nuestra de podernos vincular y de poder colectivamente, como un grupo amplio de las artes visuales, empezar a tejer esa red y Ujú. desde allí empezar precisamente a decirle al ministerio y dónde estamos nosotros también acá, porque es que a mí sí me parece que esta inoperancia de nuestra área está, es realmente, debería ser una cuestión a tomarse muy en serio, ¿sí? Ujú, Y porque siguen y siguen egresando artistas en todo el ujú. país y bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos realmente a darle un soporte a esto? Pues nos toca cambiar esta realidad y cómo cambiarla, pues organizándonos. Ok, bien, estoy de acuerdo, Santiago. Pues vale, caballero. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la conversación. Igualmente, estimado Guillermo y a Reemplazo, gracias siempre por este espacio que hemos estado participando algunas veces y bueno, siempre nos seguimos y nos reímos mucho con los memes. Se trabaja, se vive para eso. Qué bien, chévere. Vale, hombre, Gracias. que esté bien.